ustedes. Gracias por acompañarnos a este primer seminario de la conferencia de Insights 2021 organizada por PSB. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento y quisiera comenzar por presentar a mis compañeros panelistas. Empezaría presentando a Marijulia Rodríguez. Marijulia nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Ella es ingeniero en sistemas computacionales. Igualmente, Marijulia tiene una maestría en auditoría de sistemas por la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, Colombia, y tiene un máster en gestión de conocimiento por la Escuela Organizacional de Negocios de Madrid, en España. Marijulia cuenta con más de 25 años de experiencia en la banca y actualmente es vicepresidenta adjunta de riesgos en el Banco General dentro de lo que es Panamá. Marijulia tiene muchísima experiencia en temas de tecnología de información, en temas de continuidad de negocio, por supuesto, y de riesgos. Marijulia, entre otras cosas, es apasionada de la cocina, le gusta mucho la lectura y es una excelente profesional en todos estos temas. De igual modo, también nos acompaña Manuel Collazos. Manuel es de Perú, él es ingeniero colegiado, es director de la empresa Prime Professional y está certificado, Manuel, precisamente en la norma 22301 como implementador líder, en la norma 22301 como líder auditor, y Manuel tiene otras distinciones y otras certificaciones relativas a temas de continuidad de negocios, Lead Disaster Recovery Manager, además de poseer certificaciones en temas de seguridad de la información, como la ISO 27001 Master, también otorgada por PSB, que como ustedes saben, incluye tanto lo que es líder implementador como líder auditor. Manuel cuenta también con certificaciones en riesgos, como la ISO 31000, es Senior Lead Risk Manager, y Manuel tiene también bastantes años de formación y de experiencia en temas relativos a tecnología de información. Ha dictado un gran número de cursos a nivel internacional, sobre todo de continuidad de negocio, seguridad de la información y temas de riesgos. Y ha participado como jefe en proyectos de sistemas de gestión de continuidad de negocio y sistemas de seguridad desde hace más de 15 años. Manuel tiene una experiencia también muy amplia en todos estos temas relacionados a la continuidad de negocio y los invito a todos a poder aprovechar estas capacidades que tienen ambos para platicar al respecto de este tema que creo que va a ser de mucha importancia, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Me presento también, mi nombre es Jorge Garibay Orozco, yo soy de México y desde hace pues más de 25, 30 años me he dedicado también a temas de seguridad de la información, temas de continuidad de negocio y de riesgos tecnológicos. De formación, yo soy licenciado en informática, tengo una maestría en alta dirección de empresas por el IPADE, el Instituto de Alta Dirección de Empresas en México, y estoy iniciando un programa de doctorado en Gobierno de Tecnología de Información también por la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, Represento a México a los comités ISO 27001, soy el coordinador suplente para mi país ante la Organización Internacional de Estándares y soy el coordinador titular de la norma 22301 que tiene que ver también con estos temas de continuidad de negocio y de los cuales vamos a platicar y abordar en unos momentos más. Y les decía que esta charla vamos a platicar y vamos a abrir esta serie de conferencias de PSB con el tema de si es el trabajo remoto la mejor manera de avanzar. Al respecto, algo que quiero compartir con ustedes y que creo que vale mucho la pena considerar es que ya desde hace algunos años todos los temas relativos a la continuidad de negocios, continuidad de las operaciones, pues ha llegado a representar no solo un tema táctico o un tema operativo dentro de las organizaciones, sino que reviste una especial importancia estratégica. Quizá algunos de ustedes hayan oído hablar del informe global de riesgos que cada año la organización, el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, en el mes de enero, nos presenta un reporte sobre los principales riesgos a los cuales el ser humano está expuesto. Y dentro de estos riesgos siempre habla de 5 tipos de riesgos. Riesgos medioambientales que tienen que ver básicamente con cambio climático, con la falla en la mitigación del cambio climático, con los desastres naturales inclusive, que son una causa precisamente para afectar la continuidad de las operaciones.
habla de riesgos económicos que tienen que ver principalmente con temas financieros, con temas de burbujas de activos, en fin, habla de riesgos geopolíticos, las amenazas de guerras nucleares, las amenazas de conflictos interestatales, habla de riesgos tecnológicos, que en este caso, pues lo que tiene que ver con continuidad de negocio, los ciberataques, robo de o fraude de datos, un nuevo riesgo que este año surgió, que es la inequidad de poder digital a nivel global, y los riesgos sociales. Y quiero terminar con estos porque dentro de los riesgos sociales están identificadas las pandemias, los riesgos de los seres humanos de las enfermedades infecciosas. Y en este caso, pues prácticamente la charla del día de hoy tiene que ver con el teletrabajo, con la forma de trabajo remoto que ha sido implementada prácticamente en todo el mundo por estos temas relativos precisamente a la pandemia y cómo de algún modo la pandemia ha venido a afectar, ha venido a alterar la forma de vida, la forma de trabajo que tenemos en nuestras organizaciones. Y sin más preámbulo, abriríamos entonces esta sesión con nuestros panelistas y les preguntaría en particular, Marijulia, ¿cuál ha sido tu experiencia estos meses con la pandemia de COVID? ¿Cómo ha afectado la forma de trabajo en las organizaciones en Panamá? Si has tenido experiencias con otros países y cómo de algún modo el trabajo remoto ha venido a facilitar estos temas del COVID-19. Adelante, Marijulia. Muy buenos días, gracias, Jorge. Sí, bueno, todos podemos decir que la pandemia nos ha afectado, y es cierto, es una realidad. La pandemia nos ha trastocado todo nuestro esquema de trabajo, nuestro esquema de vida. Pero en el fondo de mi corazón, a veces, como yo digo en el equipo, la pandemia ha sido buena para todo el que ha trabajado, todo el que trabaja en riesgo y en continuidad de negocio. Porque antes, esto para la gerencia, para los equipos de alto nivel que no estaban en este tema, esto era un tema como el deber cumplido. Pero hoy en día es una prioridad. Hoy en día ha tenido notoriedad en todas las empresas. Hoy en día el financista ya no solamente le interesan los números, ahora le interesa que un plan de continuidad esté bien diseñado, que se hagan pruebas más agresivas. Entonces, por eso te digo que todo tiene, o sea, que no todo es malo. Yo creo que hay que ver las partes buenas y yo le decía al equipo, hoy todo se presta, o sea, hoy cuando vamos a un comité ejecutivo, el tema de vamos a diseñar un plan de continuidad en pandemia, en remoto, ya todos le prestan atención, todos opinan. Antes solamente era una presentación porque los financieros decían, ok, confiamos en ustedes, pero ahora no, ahora quieren más detalles. Entonces yo creo que es bueno, ¿no? Nosotros al inicio no teníamos el esquema de teletrabajo ni trabajo remoto, era muy ocasional para ciertas áreas de tecnología. Nosotros tuvimos que salir, más de 4.000 colaboradores, a prepararlos a un trabajo remoto. O sea, hicimos un esquema agresivo y nos fue bastante bien. Tuvimos algunos inconvenientes con el suministro porque no todo el mundo tenía equipo portátil. Entonces había que definir un esquema en el banco de quiénes, de cómo mandar a todos los colaboradores al trabajo remoto. Fue muy interesante porque fue esto, yo creo que la adrenalina para mí fue muy buena, ¿no? Porque yo creo que fue muy bien definir todo, quién debe quedarse en la empresa porque sus funciones lo ameritan y quiénes tenían que irse, casi la mayoría. El 80% tuvo que salir y un 20% se tuvo que quedar. Hoy en día tenemos una modalidad bastante mixta, muy bien, ya bastante establecida y consensuada entre las partes. Yo creo que una de las cosas muy importantes aquí era definir, y hablo de remoto cuando Jorge me preguntó, porque al inicio nosotros no teníamos ese esquema. El trabajo remoto es un trabajo ocasional, muy particular, por un trabajo muy puntual, o por un día o 2 días.
el teletrabajo sí ya requiere de un sistema contractual entre las dos partes, algo acordado entre el empleador y el empleado. Gracias, María Julia. Y en ese sentido, Manuel, retomando lo último que nos comparte María Julia, desde tu punto de vista, ¿cuáles nos podrías decir que son las diferencias particulares entre el teletrabajo, el trabajo remoto, si existen otras modalidades? ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo se maneja dentro de Perú y en tu experiencia internacional? Ok, ¿qué tal? Ante todo, buenos días y un saludo desde Perú. En referencia a trabajo remoto, hay ciertos estándares que hablan sobre acceso remoto y como dice bien María Julia, indicaba de que esto es para ejecutar proyectos y tareas puntuales, ¿no? Por una necesidad ya puntual dentro de las tareas, ¿no? Me acuerdo, bueno, anteriormente cuando brindábamos servicios o soporte técnico, nosotros nos conectábamos remotamente para atender a los usuarios, ¿no? En forma desde la casa o del lugar donde nos encontrábamos, ¿no? Y como bien indica, teletrabajo ya es un vínculo laboral, ya es una modalidad especial de prestación de trabajo, prestación laboral, ¿no? Donde hay una regulación, donde ya existe también un desempeño subordinado, donde tenemos que trabajar bajo este aspecto ya en forma contractual, ¿no? Y siguiendo también las leyes que puedan existir en cada país, o sea, tomando en consideración toda la parte regulatoria de cada país. Por ejemplo, acá en el Perú hay un proyecto de ley de teletrabajo donde sí se está estableciendo las responsabilidades tanto del trabajador, ¿no? Como el empleador, donde indican pues qué responsabilidades tenemos y sobre todo los aspectos de seguridad de la información que se tiene dentro de esta relación laboral, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo y estoy trabajando con un proyecto con fiscales a nivel de la justicia, y el tema de trabajo remoto, teletrabajo es muy sensible en sí, ¿no? Porque claro, o sea, tienen que manejar expedientes, a veces físicos, que tienen que tratarlo. Entonces, ¿cómo vamos a regular? ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice la política también de la institución? Al igual también como en los aspectos de medicina, ¿no? En los aspectos de salud, la historia clínica, ¿no? O sea, ¿cómo la vamos a tratar en sí, ¿no? Entonces, en realidad estas son las diferencias que tenemos con respecto a tanto a trabajo remoto, que en algunas normas indica acceso remoto para ciertas actividades, y lo que es teletrabajo, que ya es un vínculo laboral donde tenemos que establecer, hay una serie de directrices, de políticas en concordancia con las leyes, ¿no? Muy bien, Manuel, muchas gracias, muy claro. En ese sentido, María Julia, retomando también la última parte de los comentarios de Manuel, y tú lo mencionabas también muy claramente cuando nos compartías tu experiencia, hoy en día la estrategia de muchas organizaciones está basada precisamente en la continuidad de las operaciones. Existe este concepto de las famosas RTs o Real Time Enterprises, empresas en tiempo real. ¿Cuál es tu perspectiva con relación a si el teletrabajo, si el trabajo remoto debiera de ser, y ya lo mencionabas tú quizá un poco al inicio, una prioridad para las organizaciones, una estrategia? Tú obviamente al ser parte de una organización financiera, pues caen dentro de este tipo de organizaciones que llamamos en tiempo real. ¿Cómo ves la mentalidad, la visión de las organizaciones para realmente pasar de un tema, como yo decía, de ser meramente operativo, táctico, a ser un tema estratégico? ¿Crees que hay más conciencia? ¿Hoy en día la pandemia ha orillado a este tema? ¿O cómo ves el tema estratégico, refiriéndonos a la continuidad dentro de tu país, en Panamá? ¿Cómo ves este tema? Sí, yo creo que hoy en día ya es parte de la estrategia. Yo creo que ya no se ve la estrategia solamente en números fríos. No, yo creo que ya es como se ve más allá de un tema, ya se ve todo como en una forma coordinada. Por Ujú. ejemplo, nosotros estamos hasta hemos creado departamentos virtuales paralelos, por ejemplo, las agencias, lo que es las sucursales
los bancos, en otros países se le llama agencias, esto ya estamos creando lo que son también las atenciones virtuales, pero de sucursales en una forma completa, ¿no? Eso está en un diseño. Ya todo el tema de innovación va enfocado, ya estaba enfocado, nosotros ya habíamos iniciado todo el tema de transformación digital, de cómo se hacía la atención digital con los clientes, ¿no? Curiosamente, esto hemos tenido que ir haciendo ajustes. Por ejemplo, como te dije al inicio, nosotros tuvimos que dividir la empresa como en 4 cuadrantes. ¿Qué departamento? Y dentro de qué departamento, qué funciones quedaban 100% en sitio, qué funciones quedaban 80% en sitio, 20% remoto, qué funciones quedaban, podían trabajar 80% remoto, 20% en sitio, y qué funciones podían quedar 100% remoto. Entonces, eso se hizo muy detallado, basado en las funciones con capital humano. Con todas las áreas de operaciones se hizo todo un team para hacer eso. Y así y se hizo todo un esquema. Hoy en día, el banco está trabajando en un esquema dependiendo del área, como, ¿cómo explicarlo? Como rotativo. Por ejemplo, mi área, riesgo operacional y continuidad de negocio, yo tengo 5 personas que van 15 días. Después ya no regresan después de mes y medio, después de 45 días. Yo tengo 3 grupos, entonces, porque mi área se presta para eso, el área de procesos, el área de tecnología, pero hay áreas como la compensación, hay áreas como archivos, que sí necesitan estar 100% en sitio. O sea, todo va a depender del área. O sea, no se hizo un esquema como lineal, como cuadrado, no, sino cada área, y dentro de cada área, cada función. Y entonces eso se hizo a nivel de todo el banco y de todas las subsidiarias. Entonces, y eso se ha tomado en cuenta para todo el tema de la estrategia y para toda la estrategia que se está levantando para el 2022 en adelante, que cambió totalmente. Entonces, por eso que creo que todo ya es, ahora se está viendo como el todo, ya no se está viendo solamente vamos a hacer números, y no quiero decir que no es, que era lo que antes se hacía, porque siempre se tomaba la parte humana, pero yo creo que ahora es como más, es un complemento muy fuerte, ¿no? Tomar en cuenta eso. O sea, y hubo cosas interesantes. Por ejemplo, te cuento de que había personas, me comentaban algunas áreas vicepresidentes, que me comentaban, no, ya hay personas que las voy a dejar 100% teletrabajo. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque su función es parcial. Me decían, no, lo que pasa es que tienen niños pequeños, y los niños están en escuela virtual. Entonces, o sea, entraba todo el componente humano que ya antes, de repente tú podías decir, bueno, ese es problema del colaborador, ¿no? Si tiene hijos pequeños, ¿no? Pero ahora tú tenías que tomar en cuenta eso. Entonces, por eso decía que ahora la estrategia va más allá de unos resultados fríos, ¿no? Claro, claro. Manuel, tú eres certificado en la parte de 22301, la norma de continuidad de negocio, tiene también varias normas dentro de la familia del grupo 292, que es el que coordina el desarrollo, y tenemos la 22313, la 22317, temas de vía, temas de resiliencia organizacional. ¿Tú crees que las mejores prácticas han ayudado a países como los nuestros en América Latina a responder mejor ante esta crisis? ¿Cómo ves tú el tema de las mejores prácticas y los estándares apoyando este tipo de trabajo remoto? Ok, yo considero que lamentablemente hemos interpretado mal el sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? En muchas empresas lo veían como un tema natural, terremoto, desastres, huracanes y otros aspectos más, ¿no? La visión de continuidad de negocio es mucho más amplia. Agarra diferentes eventos en sí. Yo como le indico, o sea, son diferentes eventos que pueden generar una interrupción en cualquier organización. No solamente eventos naturales, ¿no? Sino también eventos a nivel de salud, eventos también a nivel de seguridad de información o eventos también a nivel de fraudes, de corrupción en sí, ¿no? Entonces, la parte de continuidad de negocio es muy amplio y lamentablemente no se está entendiendo en sí.
Adicionalmente, dentro de lo que es Continúe Negocio, si nosotros nos remontamos, porque he hecho diferentes clases, por ejemplo, clases o auditorías o implementaciones de sistemas de gestión de Continúe Negocio, díganme ustedes quién en su mapa de riesgo antes de la pandemia tenía la pandemia ahí dentro de ese mapa de riesgo. ¿Quién tenía eso? Si alguien lo tenía quizás tú, Marijula, y otras sí he visto cuando he hecho auditoría, también otras financieras que sí lo tenían ahí en la mira, ¿no? En la mira, pero claro, en el nivel, en la cuadrante que es el nivel alto, muy alto, pero poco probable, ¿no? Pero lo tenían en la mira. Entonces, y te podría decir, Manuel, que sí, lo tenía, pero lo tenía algo como improbable. O sea, una cosa correcto. como que jamás iba a pasar. Correcto. Sí, sí, es un tema. Yo me acuerdo cuando hacía algunas charlas o talleres antes de la pandemia y poníamos como ejemplo la pandemia. Me dice, no, pues, por favor, no pongan la pandemia, pongan un terremoto, pongan algo que sea más real, ¿no? Entonces, la pandemia no lo tenían, y eso, ojo, un año antes, ¿ah? Meses antes de la pandemia. Entonces, yo considero que sí, la ISO 22301 tenemos que cambiar el esquema y cambiar la forma de implantarla, ¿no? Yo creo que hay que tener una visión. La ISO 22301 es un paraguas donde sí cae todos los diferentes ISOs o normas de salud, de seguridad de información, de cadena de suministros, en general, de todo, de medio ambiente, en general, todo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ese esquema para poder implantarlo adecuadamente. Adicionalmente, hay que sumar diferentes, como mencionas, ¿no? La 22317, que es el análisis de impacto al negocio. Y hay que entender lo que es el análisis de impacto al negocio. Una empresa que no hace un análisis de impacto al negocio realmente tiene grandes ventajas en sí. Grandes ventajas. No es que estamos hablando de diferentes empresas, ojo, no solamente financieras, empresas de los diferentes sectores. Tiene que implementar el análisis de impacto al negocio para que tenga una visibilidad de todos los eventos que pueden interrumpir a las operaciones, ¿no? Y eso ha sido la pandemia. La pandemia, producto a eso, se ha interrumpido una serie de operaciones, como decía María Julia. Ahí tenemos que establecer una estrategia adecuada. Pero ojo, una estrategia que no solamente también estemos pensando en el colaborador, pero también pensemos en el cliente. ¿Cómo nosotros vamos a dictar clases virtuales a niños? O sea, el nivel de servicio, lo que llamamos el MBCO en Continúe Negocio, ese nivel objetivo que tenemos que tener para establecer un buen servicio, y no solamente en la parte de educación, también en la parte financiera. Yo en la pandemia he estado renegando con el sistema financiero. ¿Por qué? Porque había muchas operaciones que tenía que ir presencialmente a firmar. ¿Por qué? Porque no estaban debidamente planificados para poderlo hacer de forma virtual. Y también una serie de errores también a veces cometía. No solamente en el sector financiero, en el sector comercial. A nivel, por ejemplo, del delivery. Pedía pues algo y me traían pues después de una semana y me traían otro producto que no había pedido. Entonces, las empresas estaban preparadas para eso. Estaban pensando también en el cliente, en ese nivel de servicio que debemos brindar nosotros a nuestros clientes. Estaban pensando también en los proveedores. Estaban pensando tanto en las personas jurídicas o naturales como clientes o en las familias de esas personas jurídicas o personas naturales, disculpen. Entonces, estamos pensando en todas las partes interesadas. Ahí es donde teníamos el error. Realmente no pensábamos en las partes interesadas y ese MBCO, ese nivel de servicio objetivo para mantener y sea aceptable, no lo medíamos. Entonces tenemos que medirlo. Tenemos que medir y ver la satisfacción, ver la expectativa del cliente si realmente estamos cumpliendo o no. He visto, por ejemplo, universidades donde están dictando clases virtuales a 100 personas. ¿Cómo es eso? O sea, qué calidad de servicio estamos dando? Está bien, nos va a ayudar porque sí tiene muchas ventajas. La pandemia nos ha impulsado a una transformación digital, nos ha impulsado también a una modalidad de trabajo, a una democracia también digital. Porque, por ejemplo, ahora dicto cursos a provincias de Cusco, por ejemplo, acá en Lima.
donde antes no llegaba, pero ahora sí podemos llegar, ¿no? Entonces, pero también hay que cambiar esa modalidad de trabajo, hay que adaptarnos y pensando en todas las partes interesadas. Pensando en, igual también le puedo hacer experiencias en la parte de justicia. O sea, el nivel y la celeridad que tenemos que tener en la justicia, cómo el teletrabajo ha impactado en eso, en los Por supuesto. fiscales, en los jueces, cómo están trabajando en sí, y si eso ha impulsado a una transformación digital y cómo ellos tienen que cambiar su modalidad de trabajo para solamente pensar también, pensar en todas las partes interesadas dentro del sistema judicial. Entonces, eso es un poco, y el nivel de servicio que estamos brindando, que eso no se está midiendo también. Hay que medir ese nivel de servicio. Qué interesante, Manuel, todo lo que nos comentas. Y yo aportaría, Mari Julia lo dijo, creo que las instituciones financieras han sido pioneras en este tipo de preparación. Hace algunos años me tocó participar también aquí, ayudarle a la Bolsa Mexicana de Valores a diseñar planes de actualizar, porque ya los tenían, sus planes de continuidad de negocio. Y uno de los temas que pedía el regulador en México, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, era que consideraran al menos distintos escenarios, escenarios, como bien dices, que cumplieran los desastres naturales, también los temas de terrorismo, los temas antisoborno, los temas de fallas desde el punto de vista tecnológico. Y además de la norma ISO 22301, pues nosotros, bueno, parte de mi equipo está certificado en el Disaster Recovery Institute, y una de las mejores prácticas es precisamente hacer algo que se llama el worst case escenario, ¿no? El BCP y el DRP para el peor escenario posible, pero además solicita dos tipos de BCPs y DRPs adicionales, uno para casos de pandemias precisamente y otro para casos de ciberataques. Y estábamos hablando que esta normatividad salió en México en 2018, hacia fines de año, y no salió por iniciativa propia, tengo también que reconocerlo, salió porque las autoridades mexicanas, los reguladores habían sufrido un ataque, sobre todo el Banco Central, un ciberataque en 2018. Entonces, eso tiene que ver también un poco con la cultura latina, de que nos gusta a veces remediar después de que tuvimos algún incidente, ¿no? Creo que en Panamá con el famoso tema de los Panama Papers también cambió un poco la forma de ver la privacidad y la protección de la información. Impulsaron la ley 81 en Panamá para ser más restrictos con ese tema de la privacidad y la protección de datos. Y lo que nos comparte Manuel es súper interesante porque la realidad es que tristemente en América Latina este cambio ha sido forzado por la pandemia, cuando a lo mejor hay países cuya cultura en temas tecnológicos y de transformación digital han hecho que sean, como yo digo, nativos en la continuidad de negocio. Son países que han desarrollado estrategias preventivas, pues no en los años a principios de esta década, sino quizá desde temas sociales y políticos y militares en la Europa del siglo pasado, los han hecho adoptar medidas previas a lo que hemos hecho de este lado del mundo en nuestro continente, ¿no? En ese sentido, y también platicando, Manuel nos compartía un poco de cierta normatividad que ha desarrollado el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el famoso NIST en los Estados Unidos. Y ahí les preguntaría en la experiencia de ustedes, y ahora empezaría al revés, empezaría contigo, Manuel, desde el punto de vista del NIST, que es pues claramente un estándar que sale de los Estados Unidos como el Cyber Security Framework. ¿Qué iniciativas ves que hay nuevas en materia de teletrabajo? ¿Cómo crees que este tipo a lo mejor de conocimiento previo o quizá le debía de llamar de un grado de madurez mayor de ciertos países nos puede beneficiar a nosotros en América Latina? Hablabas en particular del tiempo fuera de línea, hablabas muy en concreto de los temas del análisis de impacto al negocio. ¿Cómo podemos como países de la región latinoamericana aprovechar estos desarrollos que se han hecho en otros países? Ok, sí, yo creo que hay muchos estándares que debemos adoptarlos. Existe la NIS 800-46 versión 3, que nos habla de lo que es teletrabajo, acceso remoto y utilización de estos equipos propios, ¿no? Yo creo que estas buenas prácticas
que tenemos con estos estándares y también con la familia 27001 con respecto a lo que es seguridad e información debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Primero, por establecer un buen gobierno donde los roles y responsabilidades estén bien establecidas, ¿no? Que es un poco, que esto lo tiene que dar la base de la ISO 31000 como gestión de riesgos. Tenemos que gestionar, evaluar los riesgos de estas actividades que estamos realizando en teletrabajo, en acceso remoto, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que establecer ciertas responsabilidades. Si es que yo voy a utilizar mi propio equipo o la entidad, la organización me va a dar mis equipos o me va a dar mi celular para yo poder comenzar a trabajar en forma remota o en teletrabajo, ¿no? Esto creo que es importante establecerlo, estas políticas. Y yo invoco a que, en base a esta NIS, en base a estas ISOs, ustedes como organización establezcan una política de teletrabajo. Una política que esté de acuerdo a las diferentes actividades que pueda tener su organización. Como lo decía María Julia, acá han tenido que trabajar por cada equipo y han tenido un comité porque cada área es diferente, realizan diferentes actividades. El área comercial en una entidad financiera pues es diferente al área de riesgos en una entidad financiera. Entonces, sus actividades son diferentes. Por lo tanto, es importante establecer una política de teletrabajo, y esto es urgente que todas las organizaciones hagan, pero una verdadera política estableciendo un gobierno adecuado, asignando claramente estos roles y responsabilidades, diferenciando estas actividades y pensando en la seguridad de información, en la ciberseguridad y en la privacidad, que son los tres factores que la nueva ISO 27001 va a impulsar con respecto a lo que es seguridad de información, ciberseguridad y privacidad en sí. Tomando en cuenta eso, ¿por qué? Porque las actividades son diferentes, ¿no? Una entrevista, una conferencia, una auditoría, una visita, ¿no? Una visita virtual, o también un acceso para controlar todo un centro industrial para poder establecer, por ejemplo, hemos hecho unas auditorías en unas entidades industriales, mineras, donde hay un acceso remoto y lógicamente tiene que establecerse unas medidas de seguridad muy, muy estrictas porque es una actividad muy crítica en sí, ¿no? Muy crítica en algunos casos. Y identificar esas personas que tienen actividades críticas, pero no solamente críticas, sino sensibles, que estén manejando información muy sensible. ¿Sí? Por ejemplo, un fiscal que está manejando una investigación de corrupción o una investigación que pues genera muchos millones de dólares, o sea, impactos en muchos millones de dólares, pues la información que tiene que establecer tiene que estar debidamente protegida. ¿Sí? Y claro, ya bajo esta modalidad de teletrabajo, ¿qué medidas o qué nuevos controles tenemos que implementar? Y eso es lo que tenemos que establecer. Las normas ISO, la familia 27001, la familia 22301 y la NIS nos ayudan mucho para poder establecer estas medidas, ¿no? Y también otras normas como CIS para lo que es ciberseguridad en los diferentes procesos que debemos establecer como medidas de control, ¿no? Los controles críticos que llamamos en ciberseguridad, que es lo que debemos implementar. Ya debemos empezar a tomar todas estas normas, estas buenas prácticas e implementarlas en nuestras organizaciones como parte de una política, ¿no? Yo considero eso. Y la regulación, las superintendencias de diferentes tipos de superintendencias tienen que impulsar eso. Tienen que llevar que esto sea una regulación. Y no decir que es una regulación. Una regulación para poder proteger lo más importante, ¿no? Las actividades y la información en sí, ¿no? Eso creo que sería muy bueno implantarlo, ¿no? Gracias, gracias Manuel. Y retomando esta última parte, yo creo que es fundamental porque las empresas que no adopten un modelo de trabajo con estas características van a perder competitividad a nivel internacional. Las empresas que no tienen una estrategia de continuidad de operaciones, pues se van a ver afectadas en su evaluación en el mercado, en la falta de interés, y lo hemos visto ahora que está tan de moda el uso de las redes sociales. Ya para muchos de nosotros en el trabajo contar
con WhatsApp, contar con Facebook, en algunos casos se vuelven realmente críticas este tipo de aplicaciones si no tenemos acceso a ellas. Entonces, definitivamente es un tema 100% estratégico y como bien dices, comparto totalmente, debería de estar regulado y no solo a nivel, como yo mencionaba hace rato, las famosas empresas en tiempo real, las empresas financieras o las de logística o las del sector salud. Prácticamente todas las empresas dependen de seguir operando. Una buena parte de su rentabilidad, si son empresas privadas, o de su eficiencia, si son empresas públicas, depende de que estén dando servicios 7 por 24 los 365 días del año. Y ahora, María Julia, me gustaría preguntarte, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, hemos venido abordando los temas a nivel organización, pero desde el punto de vista personal, ¿cómo nos afecta como usuarios el hecho de estar trabajando de manera remota, de estar trabajando a distancia? En tu caso, con las estrategias que han implementado dentro del banco, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo afecta el teletrabajo y el trabajo remoto a las personas desde el punto de vista emocional? Bueno, como los mencioné anteriormente, yo creo que para algunos ha sido algo fabuloso. Yo creo que ha sido, estar en su casa ha sido lo mejor. Para otros no. Yo creo que, y voy a contar una anécdota, la vez pasada estaba en la oficina y encontré una chica de otro departamento que tenía mucho tiempo que no la veía en pandemia, desde que empezó la pandemia, y cuando la miro me dice, estoy de vacaciones. Yo digo, ah, estás de vacaciones, pero estás en la oficina. Me dice, no, estoy de vacaciones, aquí. Y yo le pregunté por qué, dice, no, es que tengo niños pequeños y no me dejan trabajar bien. Entonces, para ella ir a la oficina, ella era vacaciones. Ella me decía, acá vengo y puedo hablar con adultos. Me decía, estoy hablando con gente adulta. Y después conversando, y eso, esa interacción me llamó mucho la atención, ¿no? Porque para mí lo que mejor se ha ajustado es el mixto, ¿no? Yo hay días que me quedo en casa, pero la mayoría de las veces voy a la oficina. O sea, entonces, la parte emocional, la parte de interactuar con las personas para mí es muy importante también. Pero también hay personas que la distancia, si viven lejos, en lugares alejados, donde el tráfico están más de 2 horas en tráfico, yo creo que el trabajo remoto es muy bueno. O sea, porque esto ha venido a ser una combinación de emociones y ha sido muy particular. Hay personas que quieren trabajar remoto, pero no tienen como las condiciones en su casa para trabajar remoto. Entonces, eso es otro tema. Entonces, claro. Esto ha sido, yo creo que aquí, si queremos seguir avanzando, yo creo que las empresas no van a poder hacer algo particular para cada uno. Yo creo que tenemos que tener un norte y una regla como lineamientos basados en mejores prácticas, como lo que menciona Manuel, pero también nosotros por el lado del colaborador, yo como siempre lo digo en la oficina, yo creo que también cada uno va a tener que poner de su parte si tú quieres trabajar en esta modalidad. Tienes que adecuar tu espacio, tienes que establecer tu esquema de trabajo, porque una de las cosas que más nos está afectando como empresa, y hago una mezcla de empresa y emociones y personas, porque yo creo que uno no puede desligar una cosa de la otra, y es el tema de la confidencialidad de la información. Cuando tuvimos que presentar el primer informe a Junta Directiva, el primer riesgo que se presentó, es digo, el riesgo más grande que tiene el mandar a todo el mundo para su casa, el 80% de la organización, es la revelación de información confidencial. Aquí hay muchas cosas que uno no va a poder controlar. Por ejemplo, el que alguien le tome foto a la pantalla. Eso tú no lo vas a poder controlar en una casa, probablemente. O sea, tú puedes controlar la impresión, puedes controlar los accesos tienen que estar súper bien definidos, los roles hay que afinarlos. Yo creo que hay que estar monitoreándolos y afinando cada día los roles que tienen las personas en los sistemas para este esquema de trabajo. Pero algunas cosas, si el personal si está trabajando en sitio y después le toca trabajar en teletrabajo y se lleva un informe y lo tiene en su casa, a veces no es fácil. Entonces, porque aquí va a depender mucho de la persona. O sea, vamos a poner reglas, tenemos reglas muy estrictas. Una de las cosas que para mí que ha sido muy interesante, hemos trabajado muy fuerte este 2021, ha sido los playbooks de manejo de crisis, playbook de cybersecurity, y hemos mezclado este tema.
hemos mezclado y esto antes no lo hacíamos y la pandemia nos ha puesto, como dice Manuel, a ver cosas, escenarios que han sido de que lo que tú no te imaginas, hemos tratado de manejar. Entonces ahí vemos temas de la parte emocional también de las personas, porque si vemos, hay personas que ante una crisis se manejan muy ecuánimes y son muy centradas y pueden manejar bien, hay otras que no. Hay otras personas que si ustedes se quiebran, hay otras personas que de repente se bloquean porque somos seres humanos. Entonces, yo creo que esta parte hay que verla, yo creo que el capital humano jugó también un papel muy importante, ya el departamento que era de contratación de personal dejó de ser un departamento de contratación y pasó a ser un departamento de apoyo emocional y era para todo el que necesitaba apoyo, llamaba y ellos lo encaminaban ya sea porque había tenido una pérdida familiar o porque tenía problemas porque en su casa el ingreso había cambiado drásticamente, o sea, había de todo, o sea, se creó todo un esquema de apoyo y yo creo que hoy en día, por ejemplo, hablábamos hace poco en la reunión de responsabilidad social de la organización, hacia dónde va la tendencia de las universidades corporativas. Las tendencias de las universidades corporativas van encaminadas a poder hacer ese enlace entre no olvidar la parte emocional del colaborador versus lo que también la empresa quiere. ¿Me explico? Entonces yo creo que esta parte es muy, muy importante porque al final son ellos los que ejecutan el proceso. Son ellos el que hace que todo se desarrolle. Y nos toca a nosotros establecer la mejor práctica con las mejores normas, pero siempre tenemos que tomar en cuenta esa parte de ello. Digo, no es fácil, pero yo creo que hay que tomarlo en cuenta siempre, Claro. para que pueda avanzar. Y si a eso le sumamos la variable cantidad, yo creo que se complica todavía más, ¿no? Porque a lo mejor en una empresa relativamente grande como es el Banco General, puedes hablar a lo mejor con 800, 200, 500 personas. Ahora multiplícalo por una empresa global que a lo mejor tenga un departamento de riesgos que sean más de 500 personas. No sé, la variable cantidad es una variable que a mí me preocupa mucho cuando tratamos de implementar Sí, mejores nosotros, prácticas. correcto, nosotros somos aproximadamente 4.500 personas y te puedo decir que vimos de todo. Nosotros vimos, por semana veíamos que llegaban equipos quebrados y preguntamos Claro. por qué y nos comentaban, no, es que me quemé dormida y encima de la computadora. No, o sea, uno veía cosas o sea, hay cosas que yo no me lo imaginaba, ¿no? No, que mi niña le tiró y se derramó el café encima de la computadora. Entonces eran cosas que tú decías, ¿cómo? Claro, yo no tengo ya hijos pequeños, ¿no? Entonces, pero yo pensaba qué es lo que está pasando, pero era todas las semanas uno veía esas cosas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la universidad corporativa? Nosotros para la universidad mandar mensajes, el comité de manejo de crisis mandaba mensajes, los mensajes son diarios, todavía se mantienen comunicados diarios de una sola página, máximo 2, dando tips de todo, de salud, de tendencias, de qué es lo que el banco está haciendo, porque yo creo que algo que ha venido a dar la pandemia es que tenemos que mantener muy comunicado al colaborador, porque ese es el que comunica al cliente. O sea, tú lo tienes que tener muy informado por dónde va todo. De acuerdo, totalmente. Vamos por términos de tiempo. Sin duda, este es un tema que nos apasiona a muchos de nosotros y sin duda es un tema que da para mucho más. Por temas de tiempo vamos a ir concluyendo, si les parece. En un par de minutos, y ahora empiezo contigo nuevamente, María Julia, para luego dar paso a las preguntas, obviamente a Manuel. ¿Tú concluirías, hasta ahora el teletrabajo es la mejor forma de salir adelante? ¿Cuáles serían tus conclusiones de este panel, de esta charla? ¿A quién? ¿De Manuel o a mí? Sí, perdón, a ti, María Julia. Y ahorita continuamos con Manuel. Ok, bueno, para mí, en realidad, yo pienso que sí es una buena forma de salir adelante, es un nuevo esquema. Yo creo que no podemos, a mí me hace mucho ruido cuando la gente dice,
ya estamos volviendo yo creo que no. Yo creo que la gente tiene que mentalizarse que este es un nuevo esquema de vida. O sea, nosotros tenemos que tener un nuevo, ya tenemos que ver la vida diferente. O sea, esto que estamos viviendo, yo creo que ni nuestros padres lo vivieron. Entonces tenemos que ver la vida diferente, tenemos que afrontar, hasta la forma como hacemos evaluaciones de desempeño tiene que ser diferente. La forma como trabajamos, como elaboramos un plan de trabajo tiene que ser diferente. Por ejemplo, lo que decía Manuel de que quién había había metido pandemia en un escenario. Yo les puedo decir que yo lo tenía, pero que si yo había desarrollado un plan así para pandemia, mentira. O sea, eso no fue así. O sea, lo tenía, pero era como que, sí, lo tenía por decir que lo tenía y tenía un cheque. Pero no un plan desarrollado, detallado y probado de pandemia, no. Entonces yo creo que esto nos ha ayudado mucho, nos ha hecho, a mí me ha gustado, honestamente. Yo les puedo decir que a mí me ha gustado mucho el haber cambiado todo el esquema de trabajo, el haber visto otra visión de todo. Excelente. Muchas gracias, María Julia. Manuel, si gustas tú cerrar, ¿para ti ha sido la mejor forma de trabajo hoy en día? Yo creo que la pandemia ha sido bastante sabia para poder enseñar muchas cosas, ¿no? A trabajar en diferentes modalidades, también a impulsar lo que es la transformación digital, a respetar la naturaleza, ¿no? A hacer el trabajo más inclusivo, como decía María Julia, también la comunicación es vital. Nos ha ayudado también a ser un tanto transparentes en nuestro rendimiento laboral, porque es eso, ¿no? O sea, ser un tanto transparentes en el rendimiento laboral. Creo que eso es lo que nos ha enseñado y considero que para las organizaciones, o sea, debe existir un cambio en el cual yo estoy trabajando ya con varias organizaciones donde me dicen, Manuel, por si acaso, ya hemos vendido todas nuestras oficinas, tenemos solamente una oficinita pequeña para temas tributarios y estamos trabajando ya en 100% virtual. Entonces, eso ha impulsado a que nosotros ahorita en la actualidad tenemos ya una plataforma virtual para brindar las capacitaciones, las consultorías, las auditorías, que es lo que nosotros ya tenemos que hacer. Y ese cambio, esa adaptación que tenemos que hacer es un cambio de conducta vital, ¿no? Que es vital. Porque acuérdense en el VIA hablamos también de impactos, como indicaba María Julia, impactos a nivel psicológico en sí. Entonces, el cambio de la conducta tenemos que ya implantarla, esa resistencia al cambio que a veces nosotros tenemos, decir, no, que yo tengo que ir nuevamente a laborar, claro, porque es diferente trabajar en un lugar donde te están mirando o en un lugar donde no te están mirando. Ojo, Claro. entonces hay conductas diferentes y esto hay que ir adecuando. La cultura organizacional tenemos que ir adecuándola a este cambio. Y hay muchas empresas que sí, después yo le pregunto, porque hacemos varias consultorías y auditorías, me dicen, no, Manuel, esto va a ser híbrido, por lo menos el 70% de nuestra organización va a seguir trabajando en forma virtual. Quizás un 30% va a ir, sí, en forma a las oficinas, a hacer trabajos presenciales, ¿no? Entonces, yo considero que esto tenemos que ir. Y el tema también a nivel de sociedad, los políticos, los políticos ya deben establecer y pensar en esta nueva modalidad. Y los políticos tienen que establecer leyes que impulsen a las organizaciones, a las empresas, a las pymes, a que esto sea un poco más democrático. Yo estaba, por ejemplo, haciendo una auditoría para una universidad de un proceso de votación electrónica no presencial, ojo, y ha tenido mucho éxito, porque ha habido mayor inclusión en el voto. Porque claro, o sea, anteriormente era el trasladarse, era un problema. De que están votando ya mediante su correo electrónico, es que ya existe una mayor inclusión y lógicamente eso impulsa a muchas cosas en sí, ¿no? Entonces pensemos en eso, pensemos en establecer leyes, políticas que impulsen realmente a esta nueva modalidad, a lo que nos está enseñando y nos sigue enseñando la pandemia, pensando en todas las partes interesadas, como siempre menciono, ¿no? Creo Muchas que gracias. esto es lo que podríamos concluir.
Muchas gracias, Manuel. Y empiezo contigo. Vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos 10 minutos para contestar preguntas. Aquí alguien del auditorio nos pregunta, ¿qué opinión tienen de los modelos híbridos de trabajo, parte en casa y parte online? Un poco, si la quieres tomar tú, Manuel, adelante. Bueno, esto va a depender mucho de las actividades y del sector, ¿no? Hay sectores que sí se acomodan a un tema híbrido, incluso hay sectores que podrían ser mucho, o sea, gran porcentaje virtual o casi 100% virtual, ¿no? Y esto también va a implicar políticas claras dentro de la organización para poder establecer bien esta modalidad, ¿no? Híbrida. Yo creo que va en función, pero también pensando en las diferentes partes interesadas, en los clientes, y ojo, si ese modelo híbrido va a afectar al nivel del servicio que se está brindando, ¿sí? Hay que Claro, medir eso. Porque, claro, ojo, o sea, si va a afectar, entonces hay que pensarlo o rediseñar nuestro modelo híbrido para poder llegar a niveles de servicios aceptables a los clientes en sí y a los claro. proveedores, ojo, ¿no? Porque también tengo problemas como proveedor. A veces, anteriormente, un cliente se demoraba 15 días, ahora se está demorando 30 días, 45 días para pagar, ¿no? Entonces, y le echan la culpa a la pandemia. Entonces, oye, no, pues, o sea, tienes que Cerrar tener, todas las mantener, ¿no? Piensa como proveedor, piensa en el cliente, piensa en todas las partes interesadas. Creo que ese es un tema. Por eso que la totalmente, modalidad híbrida hay que pensarla, ¿no? totalmente. Gracias, Manuel. Mari Julia, nos pregunta Jorge Cotapos, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, nos dice, nos pregunta, ¿ustedes creen que en el trabajando, que el estar trabajando 100% home office se pierde el engagement o el compromiso corporativo? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Mari Julia? Sí, ese es uno de los temas y ese es uno de los grandes retos, sí, claro que sí se pierde, pero va a depender, por ejemplo, si ya tú tienes esta identidad cultural dentro de tu empresa, ya tienes muchos años, probablemente no se pierda. Por ejemplo, yo tengo 24 años trabajando en la organización eh, y yo puedo faltar un mes y yo me siento parte de la organización, pero si tú has contratado a una persona hasta un año antes de la pandemia, probablemente no tenga ese sentido de pertenencia y ese tema cultural, ¿no? Y contra eso hay que trabajar muy fuerte. Ahora, va a haber empresas pequeñas que les va a ser mucho más fácil hacerlo. Y las empresas grandes sí va a ser todo un reto. Por ejemplo, yo voy a hacer mi primera reunión presencial de equipo ahora en diciembre. Lo voy a hacer por parte, por sección, en noviembre, y en diciembre lo voy a hacer a todos, las voy a ver completa todo el equipo, ¿no? Pero sí es algo que es un reto y que sí hay que trabajarlo el tema cultural. Perfecto, gracias, María Julia. Manuel, también nos pregunta tu tocayo, José Manuel Villegas. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre teletrabajo, trabajo remoto y acceso remoto? Claro, como le mencionaba al inicio, el teletrabajo ya es una forma contractual, ¿no? Ya digamos, es una prestación, es una modalidad de prestación laboral que se tiene, ¿no? A lo que llamamos trabajo remoto, en realidad es un acceso remoto de ciertas actividades, ¿no? Por eso que la norma ANIS habla de teletrabajo, acceso remoto y dispositivos propios, ¿no? O sea, en realidad este esquema de acceso remoto y trabajo remoto va en función a lo que indicaba María Julia, es una necesidad de una tarea específica o un proyecto específico donde la necesidad de ir a la oficina, o sea, ya no es necesario ir a la oficina para poder realizar esas actividades específicas, ¿no? Y ahí en ambos, tenemos que utilizar las diferentes tecnologías para poder cumplir, ¿no? con estas tareas, cumplir con los objetivos del proyecto o cumplir con los objetivos del proceso en sí en el cual estamos trabajando. Gracias, Manuel. Estamos casi concluyendo. María Julia, nos preguntan también, ¿creen que podría implementarse de ahora en adelante un simulacro de pandemias en las empresas como se hace en el caso de los países con terremotos? ¿Crees que valdría la pena implementar simulacros de pandemias? Bueno, yo creo que se puede hacer cosas parciales. Yo creo que el mayor simulacro ya lo hemos tenido en el 2020 y lo que hemos tenido que hacer es ajustar todos los planes de continuidad. Yo creo que todos hemos tenido que ajustar los planes y cambiar e incluir nuevos escenarios. Yo trabajaba solamente con 4 escenarios macro
ahora hemos tenido que ajustar escenarios, hemos querido ir revisando las normas, como lo que menciona Manuel, para ir desglosando y poner ejemplos concretos. Pero sí tenemos que ir viendo, si queremos hacer simulacros playbook de pandemia, tenemos que ver, o sea, poner otros peores escenarios. Sí tendríamos que hacerlo. Por Gracias, ejemplo, María Julia. lo que les puedo... Ajá. Bueno, yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Pero... Tenemos todavía unos minutos. Yo nada más agregaría, hay países con una cultura ahorita que ponían de simulacros de terremotos como Japón, como Chile. En el caso de Japón, algo que particularmente me ha tocado ver y comprobar en sitios, Japón cuando tienen un simulacro por ley, ahí sí obligan a las autoridades. Nadie puede tener telefonía de voz en sus dispositivos celulares, todos tienen datos, todos switchan a datos. ¿Y por qué todos por ley tienen que switchar a datos? Las grandes telefónicas en Japón, cuando hay un sismo, no manejan voz, todo es a través de datos para que absolutamente todos tengan acceso. Algo que pasa mucho en mi país, por ejemplo en México, cuando hay un sismo o un terremoto, es que todo el mundo quiere hablar por teléfono y las redes se colapsan, las redes se caen precisamente por el fenómeno que se llama sobresuscripción y hace que no todo el mundo pueda estar comunicado. Ese es un tema cultural que, por ejemplo, algunos países como Japón ha implementado de manera exitosa. Manuel, nos pregunta Fabricio Mancheno, dice, ¿era un tema ficticio antes de la pandemia? Hoy cualquier evento de continuidad para los directivos, excepto daños de centro de cómputo, ahora en esta nueva etapa en nuestra región latinoamericana, ¿toman pesos los eventos de conmoción social o protestas? ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí. Miren, justo de acá a 2 semanas tengo que dictar también un curso de gestión de riesgos Manuel, de ¿puedes conflictos acercarte un sociales. poquito más el micrófono? Sí, El a ver, ¿me micrófono. escucha? Ahí, mejor. Hola, hola. Ok. No, justo estaba comentando, no sé si me escuchan ahí, Sí. correcto, gracias. Estaba comentando que dentro de unos días estoy realizando un curso de riesgos de conflictos sociales, y considero muy importante entender esta parte y que todas las organizaciones en el sistema de gestión de continuidad de negocio identifiquen diferentes eventos, ¿sí, no? Porque de alguna manera van a impactar un conflicto social que pueda existir en diferentes países, va a impactar en sí a la organización, ¿no? Por lo tanto, hay que considerarlo dentro de los eventos. Y como le indicaba, hablando de organización, no estamos hablando solamente de empresas, ¿no? Yo lo que voy a dictar es a nivel de gobierno regional, gobierno local, que es una organización donde los riesgos de conflicto social hay que verlo bajo un enfoque de ISO 31000, un enfoque de riesgos, bien guiado, con una metodología en el cual pensemos en todos, ¿no? En el ciudadano, pensemos en las empresas, pensemos en general en todas las partes, ¿no? Entonces, concretamente, lo que es continuidad de negocio tiene que tratar todos estos diferentes eventos, ¿no? Eventos que nos puedan ocasionar un impacto a nuestras operaciones. Entonces, sí, es necesario considerarlo dentro de todos estos puntos. Se habla, ahora para solamente culminar, he hecho cursos también en diferentes países, y claro, o sea, ya le indicaba, esto hay que ponerlo dentro de la parte de la continuidad, de los planes de continuidad, ¿no? Muchas gracias, Manuel. María Julia también nos pregunta Mauricio Senzano, ¿cómo afrontar el teletrabajo y lograr tener un horario adecuado de trabajo? En línea de que este concepto de teletrabajo nos lleva a trabajar hasta 15 horas al día. Sí, eso es. Es cierto. Esa es una pregunta, oh, Dios mío. No, yo creo que ahí va a depender, yo creo que depende. Yo pienso que depende de la posición que tú tienes. Yo creo, y lo digo porque eso es un tema que estamos trabajando, es el tema de trabajar con objetivos más que un horario. Pero hay áreas que tienen que trabajar con horarios.
Hay áreas que va a ser necesario que tú trabajes, que le tengas un horario, por ejemplo, los call centers, los que atienden a clientes y eso. Pero hay otras áreas que en realidad no vas a tener que ponerla a trabajar por objetivos por un objetivo. Entonces, por resultados. Entonces, va a depender. Yo lo que creo que no debemos darle toda la responsabilidad al empleador. También nosotros como empleados, como colaboradores, tenemos que tener mucha disciplina y tenemos que tratar de buscar ese balance entre la vida personal y la vida de trabajo. Y entonces yo creo que ahí es donde va a estar como el punto exquisito de todo esto, ¿no? Y no decir solamente que solamente el empleador. Por ejemplo, una de las cosas que se está tratando de hacer es que no mandes correos o mandes instrucciones después de las 6 de la tarde o 7 de la noche. O sea, tú puedes mandar un correo, pero no decir que te lo contesten inmediatamente. Son temitas, ¿no? Que uno tiene que ir ajustando y uno se va a encontrar de todo con las personas que son apasionadas 100% o que todo lo quieren para allá. Hay otras que son más programadas, pero eso es una pregunta difícil porque yo creo que es algo que sí se tiene que trabajar y estamos trabajando sobre eso. Muchas gracias, María Julia. Para cerrar un par de preguntas más, estamos sobre la hora. Manuel, nos pregunta Mauricio Martínez que si le podemos indicar qué herramientas de control se pueden aplicar para mantener el teletrabajo como una herramienta viable de trabajo en las organizaciones. Bueno, ok, o sea, de un principio el VPN, como parte de una conexión segura, ¿no? Adicionalmente, dependiendo digamos, de la información, de la clasificación de información en el cual una persona está trabajando en forma remota y en modalidad teletrabajo, considero que hay una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, en las computadoras, agentes que nos ayudan también a ver posibles fugas de información, ¿no? Estos agentes como DLP u otros que existen en el mercado son importantes implantarlos, ¿no? Dentro de esta modalidad, ¿no? También todo lo que es el monitoreo continuo de las actividades con respecto a los accesos a los sistemas, ¿no? Ese famoso SOC, o sea, tiene que ir manejándose adecuadamente, pero pensando no solamente en el fierro, sino pensando en la actividad, pensando en el negocio, que a veces un poco no entendemos. Pero queremos proteger la computadora, no, o sea, tenemos que proteger la información, tenemos que proteger la actividad del negocio en sí, ¿no? Pensando en eso y estableciendo objetivos claros con respecto a los controles, dependiendo de la naturaleza, ojo, del control, porque estamos hablando de un sector financiero, un sector salud, un sector de justicia, un sector industrial, ¿no? Un sector de educación, o sea, en general de educación, o un sector del Estado, ¿no? Entonces, cada uno tiene que establecer su propia modalidad de controles en función a una buena clasificación de la información, que eso lamentablemente no se hace. No la clasificamos adecuadamente, ¿no? Estaban hablando del tema, pero esto es un tema de transparencia en el Estado, ¿no? Entonces debe ser público, ojo, no, o sea, hay que clasificar, no todo es público en sí. Entonces, acá hay mucha importancia la clasificación de la información para implantar los controles adecuados. Claro. Muchas gracias, Manuel. Y la última pregunta, nos pregunta David Alejandro Romero, que si la postura de continuidad de negocio debería de impulsar de gran manera la transformación digital, a pesar o a expensas de todos los colaterales como seguridad de la información y una mayor dependencia de factores tecnológicos. Y ahí, David, para concluir, yo te diría, efectivamente, Manuel lo contestó y lo comentó también hace unos momentos. Este es un tema de cultura, de cambio, de transformación digital. La continuidad de negocio como la ciberseguridad llegaron para quedarse. Son dos temas que vamos a tener que ver de forma estratégica de aquí en adelante y que por supuesto tiene que ver con la implementación de controles. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, prácticamente hay que implementar los controles necesarios, hacer análisis de riesgos, hacer análisis de impacto al negocio e identificar todos los posibles controles que podemos implementar dentro de nuestra organización. Y bueno, son las 9:04. Obviamente en cada una de nuestras regiones será un horario diferente. No me resta más que agradecerles, María Julia, Manuel,
Muchas gracias por su participación, gracias por compartir con nosotros sus años de experiencia y su conocimiento. Agradecerles a todos los asistentes de esta conferencia de PSB su asistencia al mismo, invitarlos a que se queden con nosotros a las siguientes sesiones. Esperamos vernos el próximo año, Dios mediante, ya con la pandemia un poco más relajada. Que pasen muy buen día en América Latina, muy buena tarde en Europa y buena noche en Asia y el resto del mundo. Hasta la próxima, gracias por su participación a todos.